Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al programa Sin Prejuicio. En esta ocasión empezamos la segunda temporada del programa, que es desde Sin Prejuicio desde la función pública. Vamos a compartir en diversas ocasiones con profesionales del derecho que han optado por ejercerlo en la función pública. En esta ocasión nos acompaña Cristian Hernández, que es juez en nuestro país. Y bueno, vamos entonces a iniciar esta segunda temporada con él, con muchísimo gusto de poder compartir su experiencia en el derecho. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fernando, encantado de estar con ustedes en este programa. Gracias, gracias, Cristian. En una circunstancia pues imprevista, inusual, que nos ha tomado a todos un poco por sorpresa. Vamos a conversar también seguro un poco de eso. Bueno, Cristian, entonces quería comenzar, ¿no? por la decisión, ¿no? de estudiar Derecho. ¿Recuerdas cómo fue esa decisión en tu caso? ¿Fue algo que siempre pensaste? ¿Fue algo que se fue decantando? ¿Cómo fue tu decisión de estudiar Derecho? Mira Fernando, yo soy hijo de dos padres que son docentes, profesores, y bueno, a mí me gustó en principio la docencia, pero también mis hermanos, tengo 4 hermanos que son médicos y todos son mayores que yo, y estaba la medicina, ¿no? Entonces, pero yo egresé del colegio en el año 89, esos años 90, que había bastante discusiones políticas y bastante convulsión. Entonces estaba dentro de mí la idea de que tendría que haber justicia entre social, y yo quería una carrera un poco diferente a la que mis hermanos habían optado, que era la medicina. Entonces, por esas razones que yo opto por el derecho, ¿no? Al comienzo sin tener una clara idea de qué iba a hacer, porque no tenía antecedentes de familiares o parientes que habrían estudiado derecho. Mi familia es de médicos, ¿no? Y en familiares cercanos tampoco tenía abogados. Entonces yo tenía una idea del derecho como una profesión que me podía a mí posicionar en el mundo para luchar contra la injusticia. Era un poco la idea que tenía a los 16 años, ¿no? Entonces con ese sueño me meto en la carrera de Derecho. ¿En la Facultad de Derecho sentiste que digamos, tu interés inicial se veía bien canalizado? ¿Cómo fue un poco tu inicio en la carrera? Bueno, yo ingresé a la Facultad de Derecho de San Marcos y comencé a estudiar la carrera, y me di cuenta de que había un ámbito teórico que estaba dentro de la profesión, pero que la realidad social estaba circundando, ¿no? Entonces me introduje directamente, ni bien ingresé, en actividades que estaban relacionadas con la proyección social, y a través de esas actividades con la proyección social descubrí que habían sectores vulnerables que necesitaban atención desde la justicia, ¿no? Te refiero concretamente a los niños, niñas y adolescentes, porque me metí directamente en temas vinculados con la infancia y con la familia, que son las cosas que a la larga me he dedicado hasta ahora, ¿no? Las opciones que daba la facultad eran opciones prácticamente de estudiantes que decidían hacer cosas, ¿no? Yo veo que en Católica hay una oferta de actividades que es sistemática y que es ofrecida a los estudiantes, y que obviamente los estudiantes pueden aprovecharla en toda su dimensión para poder tener este contacto con la realidad. En cambio, en San Marcos no, uno tenía que buscar qué hacer y simplemente lo hacía, y lo que hacía no era reconocido ni siquiera por la facultad, porque era algo que tú lo hacías de mutuo propio, era un grupo de estudiantes que decidía hacer algo,
y un poco tampoco no había mucha dirección, nosotros decidíamos qué hacíamos, cómo lo hacíamos. En Católica veo que existe este acompañamiento de parte de los incluso profesores, esta dirección que es tan importante en este momento en el que uno en la etapa universitaria tiene voluntad, tiene ganas, pero le falta todavía esa expertise, ese conocimiento, esa experiencia que le permita dar pasos sólidos en la vocación que uno tiene. Partimos desde el asistencialismo puro y duro, de ir a un barrio popular y llevar regalos, cosas, ¿no? Yo tenía comunicación con la Iglesia Católica y trabajo con la Iglesia Católica en esa época y se hacía estas actividades en diferentes sectores de la población, y luego ya ingresé en lo que es la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, en este caso de la Demuna de Santa Anita, y a partir de la Demuna ya en la municipalidad también focalicé actividades que iban desde la promoción de derechos, que era enseñarles cuáles eran los derechos que tenían, cómo podían ejercerlos, contacto con personas que podían mejorar las competencias parentales en el caso de los niños, niñas, adolescentes, porque una de las cosas que advertí en esa época yo, era que los papás, había el discurso, se había aprobado ya el código, la Convención de los Derechos del Niño, el Código del Niño, pero había un discurso de, por ejemplo, contra el maltrato, pero los padres educados dentro de una crianza autoritaria, arbitraria, machista, no tenían recursos diferentes de crianza. Entonces claro, les decías, ¿no?, a los papás, ahora no puedes hacerles nada a tus hijos, ¿no? Entonces, y el padre no sabía otra cosa que hacer porque con ellos mismos, ¿no?, había funcionado otro tipo de crianza. Luego ya me metí en temas más jurídicos, ¿no?, que eran ya las conciliaciones de derechos dentro de la familia a partir de la Demuna. En la Demuna se hacen hasta ahora conciliaciones autorizadas por el Ministerio de la Mujer en la actualidad, con una especialización en conciliación en familia, pero en esa época no había nada de eso. Por ejemplo, de las que yo recuerdo, en una ocasión había una señora que, bueno, el nombre de pila me puedo acordar, la señora María, tenía su pareja, Marcelino, tenían 3 hijos, y estos 3 hijos estaban reconocidos con el nombre del hermano de Marcelino, porque Marcelino había migrado de provincia a Lima, pero había suplantado la identidad de su hermano porque él no tenía documentos. Entonces, cuando él llega a Lima, él saca su DNI, o sea, su libreta electoral en esa época, la saca con la identidad de su hermano. Pero luego, y con esa identidad, reconoce a sus hijos, regulariza sus documentos, ¿no? Y al regularizar sus documentos, y asume su verdadera identidad, y con esa identidad forma parte de una asociación de vivienda. Y con esa identidad compra un terreno y está como adjudicatario. O sea, problemas que estaban relacionados con la propiedad, problemas relacionados con la identidad, o sea, todo un conflicto que tenía que resolverse y que en ese momento, o sea, tú estudiante decías, ¿y esto cómo se hace? ¿Ya? Y encima había un problema de violencia. Marcelino maltrataba a su mujer y a sus hijos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, decidimos hacer una conciliación con, mira que la violencia no se concilia ahora actualmente, pero decidimos en esa época hacer una conciliación en materia de alimentos. Él se obligaba a pasarle alimentos a sus hijos, y nosotros conciliamos en el sentido de que él no podía acercarse a ella, pero que tan inexpertos éramos que eso no funcionó, porque al poco tiempo volvió a ocurrir un hecho
ella vino llorando a la Demuna diciendo de que Marcelino la había maltratado. Entonces nosotros hicimos una colecta, alquilamos una habitación, ¿ya? Y hicimos una suerte de casa de refugio. Con las cosas que teníamos, porque éramos estudiantes, ¿no? Compramos una cama, un colchón, conectamos con un comedor popular para que le diera comida y desaparecimos a María de la vista de Marcelino. ¿Ya? Y Marcelino iba para preguntarnos dónde estaba y nosotros le pedíamos que pague los alimentos. Él nos daba el dinero y nosotros le llevábamos a María. O sea, había voluntad, ¿no? Pero también esas decisiones voluntarias estaban enfocadas en lograr lo que la gente quiere, creo que es cosas concretas, ¿no? Porque queríamos resolver el problema y veíamos que el sistema desde ese momento no tenía respuestas concretas, ¿no? Porque preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en este caso? Entonces la respuesta formal de la ley era que teníamos que iniciar un proceso. Entonces todo eso nos resultaba algo que no iba, lo veíamos muy lejano, alejado de la realidad. Entonces frente a eso planteamos respuestas inmediatas que nos atrevimos a hacer con el apoyo de las personas, ¿no? Me has hecho acordar a una experiencia también que tuvimos justamente en Temis, ¿no? De generar ahí una comisión que se encargaba de ir también a un barrio en el Callao a prestar asistencia legal, ¿no? Y el contraste de los problemas de la realidad de acceso a la justicia, de ejercicio de derechos con lo que muchas veces se oyen en los salones de clases es grande, ¿no? No sé, me imagino que también ustedes sentían un contraste ahí entre lo que veían en la realidad y lo que se hablaba en el salón, ¿no? Lo que yo veo que hasta ahora pasa es que falta conectar muy claramente la utilidad del conocimiento con aspectos prácticos, ¿no? Entonces, la formación del abogado es una obligación, una formación desde la ley, desde la doctrina, desde la jurisprudencia, pero es incluso cuando hay contacto con casos prácticos, esos casos prácticos son casos que están en un papel, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una experiencia totalmente distinta escuchar o leer un caso que está en un papel a escucharle a una persona que te cuenta un problema, ¿no? Y te narra una historia. Claro. Y en esa historia, a esa historia tienes que responder. Claro. Y fíjate que justamente ahora ya siendo juez desde el año 2015, yo introduje dentro de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, donde yo trabajo, un modelo de atención que es la justicia itinerante, que es la recepción de demandas de alimentos y filiación en la vía pública, ¿no? Eso comenzamos a hacerlo desde la Corte de Ventanilla y se ha convertido en una práctica nacional. Y parte justamente de esa idea, ¿no? De idea de que primero esperábamos que la gente venga al juzgado y que los jueces recibíamos las demandas en nuestros despachos. Ahora ya es muy común que los jueces salgan a las comunidades, a cualquier zona y reciban directamente las demandas. Es una situación totalmente distinta y a los estudiantes de mi curso yo los he llevado siempre, o sea, como parte del curso de Derecho de Familia que tengo a mi cargo, siempre los he llevado a Ventanilla a recibir demandas, y esa experiencia que ellos me han referido respecto de cómo se han sentido, porque yo los llevo, les enseño, por ejemplo, los conceptos de los alimentos, todo el tema teórico. Luego les enseño a cómo se llena o cómo se redacta una demanda de alimentos. Pero el reto en realidad es sentarte en una mesa, esperar que la persona venga a ti y te cuente su problema y convertir lo que te está diciendo en una demanda. Ese es el reto máximo, ¿no? A veces los estudiantes están dentro de una burbuja y creen que la realidad universitaria es el tontódromo, ¿no? O sea,
yo creo que hay que pensar en una universidad no desde el campus, sino en una universidad sentada en la propia comunidad. La zona en la que está mi corte, en Pachacútec, por ejemplo, hay muchas personas que no tienen saneada la propiedad. Y tenemos estudiantes que estudian derechos reales y que estudian todo relación al saneamiento de la propiedad. Pero ¿qué proyectos o qué trabajo pueden hacer para ayudar a estas personas desde el derecho a que su propiedad esté saneada y que saneada la propiedad ellos puedan tener acceso al crédito, por ejemplo? Claro. Entonces, el derecho es clave incluso para el desarrollo social, para el desarrollo económico y también para la autonomía de las personas. Mencionabas, bueno, algunos ejemplos de tu trabajo en la corte, que me parecen excelentes, ¿no? Y ahí se muestra, pues, cómo uno desde la profesión, además de aplicar el derecho y resolver casos, puede también, digamos, introducir un ethos distinto en el derecho, ¿no? Que es un ethos de acercarse, de estar, ¿no? Cerca, de reconocer el problema del otro. Y me preguntaba cómo fue tu decisión de ser juez y cómo fue tu ingreso a la judicatura, porque conversábamos un poco antes de empezar la entrevista, pues que no necesariamente la opción en general de función pública y en particular de ser juez es una opción que tengamos, digamos, como un camino muy presente, ¿no? Hay caminos que están como, yo suelo decir, como un poco más asfaltados, ¿no? Caminos vocacionales que son como una carretera, digamos, más clara, ¿no? La decisión del juez fue decantándose a través del tiempo dentro de esa misma idea, esta misma línea yo creo que de hacer cosas por los demás, como el del servicio a las personas. Yo trabajaba como profesor de colegio en esa época porque yo tenía pues 20 años y para sostenerme económicamente trabajaba como profesor en un colegio en Santa Anita. Uno de mis alumnos, Paul, en este caso, me cuenta que su hermanita pequeña había sido maltratada por su papá. Tomo el caso, encontré con la sorpresa de que ese caso, el caso de Paul y de su hermanita pequeña, ya tenía conocimiento el juzgado tutelar de Lima. Yo cojo a Paul, ¿no? Y cojo a la hermanita y me voy al juzgado, que quedaba en esa época en el sótano de Palacio de Justicia. Busco al juzgado diciendo, yo soy defensor del niño y del adolescente, además soy profesor de este que es mi alumno y quiero que ustedes asuman este caso porque ya lo tienen ustedes a cargo, pero ustedes han dispuesto que le entreguen los niños al papá y el papá los ha vuelto a maltratar. El juzgado me maltrató. Me dijo de que primero, ¿quién era yo? ¿No? Claro. Y tú puedes imaginarte, pues, universitario, estaba con un polo, ¿no? Un polo con unas líneas de Nazca en el pecho, un morral cruzado de tejido, tenía más cabello, obviamente, y el juzgado me dijo de que quién era yo, que cómo iba, etc. Tanta fue mi insistencia que al final me dijeron ya, te lo vamos a recibir. Qué terrible fue mi sorpresa y mi desazón que lo que hizo el juzgado fue al día siguiente entregó a la tía de esos niños, les entregó a los niños. Y la tía, a los pocos días nomás, volvió a entregarles al padre maltratador a estos niños. Que cuando pasó una semana y yo vuelvo a ir al colegio, me entero de que la niña pequeña a la que yo había llevado al juzgado estaba internada porque su padre con un fierro de la hornilla de la cocina le había golpeado en la oreja, en la zona de la cabeza. Entonces yo fui al hospital. Ya, fui al hospital y hice mi catarsis contra el fiscal, contra el juez, o sea, llamé a la fiscalía
Entonces, yo creo que ese fue el contacto, el choque fuerte que a mí me decidió el que tenía que meterme en el sistema de justicia. Entonces, cuando terminó la carrera, yo quería ser juez. En la Academia de la Magistratura ingresé en el programa de formación de aspirantes, que es el PROFA para la Academia de la Magistratura, pero no me alcanzaba el plazo para poder ser juez. Entonces, para ser fiscal se necesitan 2 años de abogado y postulé primero para ser fiscal. Y fui fiscal de familia, adjunto provincial de familia, desde el año 2001 hasta el año 2008. Y luego ya postulé para ser fiscal de adjunto superior, ¿no? Que es el nivel del juez especializado, y luego de eso me di cuenta de que como fiscal había terminado un ciclo, una etapa, ¿no? Porque el fiscal ejerce una función requirente, pero al final de cuentas quien toma las decisiones es el juez. Sentí de que había cerrado ya un ciclo y pasé al Poder Judicial el año 2015 como juez superior.